Buenas tardes, hermanito. Hoy, miércoles 24 del 2021, estamos en el mes de marzo. Gracias al Señor por darme otra oportunidad de dirigirme a ustedes a través de las redes sociales, como siempre lo he hecho hasta ahora, a través de YouTube. Y gracias por estar escuchando y viendo mis videos. Ustedes saben, mi nombre es Marcelino Matías Abrón. Soy ministro de la Iglesia de Cristo por 44 años y a través de las redes lo que hago es enseñando lo que yo entiendo que es la verdad. Si estoy equivocado, pues soy un corrupto de entendimiento, como dijo Pablo en 1 Timoteo 6:3. Si enseño verdad, pues no soy un corrupto de entendimiento. Así que los corruptos de entendimiento tienen que existir porque eso es profecía. Yo insto a los que me ven que tengan una mente abierta, que sean objetivos, imparciales, que escuchen a todo el mundo y lo que ustedes entiendan que es la verdad, pues díganle amén. Pues hoy voy a hablarles sobre o acerca de Pedro Pierluisi, la Iglesia, la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de la Iglesia. Cuando Wanda Vázquez Garcet fue gobernadora, pues yo le hice unas críticas por ella haberse inmiscuido en los asuntos de la iglesia. Yo la censuré porque Dios me da la autoridad para censurarla, porque Dios prohíbe que los gobernantes se inmiscuyan en sus cosas. Y en Hebreos 10:30 al 31, dice el Señor a través del escritor que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en Mateo 18:6, Jesús dijo que hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Por lo tanto, si Dios condena y censura a todo aquel que se inmiscuye en sus cosas o entiéndase en la iglesia de su hijo, lamentablemente, mi hermano, lo que vas a tener garantizado es el infierno, porque así es que brega Dios. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, porque Dios es un Dios celoso por su palabra y nosotros los cristianos tenemos que defender la palabra del Señor, cueste lo que cueste. Pero por lo tanto yo me di a la tarea de censurar a Wanda por haberse metido o entrometido en las cosas de Dios por causa de la pandemia, ponerle qué días podía congregarse, qué horario, la separación presencial, la mascarilla, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Pues ella violó la Constitución de Puerto Rico. Ella violó la Constitución de Puerto Rico y también la de Dios porque se inmiscuyó en la Constitución de Cristo o de la Iglesia. Yo te voy a leer lo que dice nuevamente la Constitución para luego abundarte a hablar acerca de Pierluisi como gobernante. En el artículo 2, en la sección 3, dice: no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado. Note la expresión, ¿verdad?, de la Constitución que se creó el 25 de julio del 52. Dice aquí claramente, ¿verdad? No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado. Cuando se habla de total separación, es que el Estado o la Constitución que tenga ese Estado no se puede inmiscuir, en nuestro caso, en los asuntos de la Iglesia. Por lo tanto, cuando la Iglesia se reúne como cuerpo, como grupo para adorar a Dios, ningún gobernante puede
imponerle a los feligreses que se pongan una mascarilla. Ningún gobernante puede prohibirle o exigirle a los hermanos que mantengan un distanciamiento de 6 pies. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque se está entrometiendo en las cosas de Jesús. Si Jesús no lo ordenó, ¿cómo tú como hombre, en este caso los gobernantes, vas a imponerle cosas a la iglesia de Jesús? Pues horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Miren, se supone que Luis Pierluisi es un abogado y él conoce perfectamente la Constitución de Puerto Rico. Y él sabe que la Constitución dice lo que yo le leí, que no se puede inmiscuir en los asuntos de la iglesia. Yo pensaba que cuando él iba a ser gobernador, porque yo hice un llamado antes de las elecciones a los religiosos que tuvieran cuenta y escogieran a aquellos gobernantes que defendieran las cosas de Dios. Pues, ¿qué pasó con ellos? Se dejaron llevar por los hombres que creen que tienen más poder que Dios y eligieron un gobernante que está violando la Constitución de Cristo. Porque Cristo no le impuso a los hermanos ningún distanciamiento ni cubrirse de nada para congregarse como iglesia. Pero él siguió la misma línea de Wanda Vázquez. Pues por lo tanto, cuando tú te enfrentes a Dios, Pedro Pierluisi, y entiéndase también la rama judicial, entiéndase el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que son los que administran las leyes de nuestra Constitución. Ustedes lamentablemente un día le van a dar la cara a Dios y se van a perder por meterse en las cosas de Dios. Ustedes no se pueden meter en las cosas de Dios. Eso Dios lo condena. Y como Dios lo condena, pues eso es problema de Dios, eso no es problema mío. Así que yo lo que hago es prevenirte para que entonces tome notas en el asunto y esas leyes que les han puesto a la iglesia, que las eliminen porque van en contra de la Constitución de Dios. Mira, te voy a dar un ejemplo bíblico. Cuando Dios escogió a Israel como nación, Dios le dio una constitución a Israel que consistió en 613 leyes. Y una de ellas era que Dios condenaba el adulterio, y el adulterio era muerte. Y dice la Escritura, en 2 de Samuel, capítulo 11, 1 al 16, que el rey David, por haberle quitado la mujer a Urías y por haberlo mandado matar, Dios lo cogió y lo castigó. Le mató el hijo. No lo mató a él, pero le mató al hijo. Porque tenía que haber muerte por ese delito que él cometió y Dios le mató el hijo. ¿Por qué le mató el hijo? Porque David violó la Constitución de Dios. Y eso te va a pasar a ti, Pierluisi, y a Wanda Vázquez por lo que hicieron. Dios lamentablemente los va a condenar porque le va a pedir cuenta a ustedes de lo que hicieron con la iglesia. Tenemos otro caso más, Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Eso está en 1 Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 26. Dios le dio la orden a Saúl que acabara con todos los amalecitas, que no dejara nada. Y ese fue con su ejército. Y hubo un conflicto entre esos dos bandos. Y entonces se trajo el rey preso y se trajo de los más bonitos de los animales. Pensó equivocadamente que esos animales bonitos les servían para ofrecérselo a Dios en sacrificio. Y cuando Samuel escuchó el bullido de los animales, vino Samuel y lo confrontó. Y vino él, le echó la culpa al ejército justificándose. Y Samuel le dijo, a ti fue que se te dio la orden. Pues cuando tú has desobedecido la voz de Jehová, tu reino te será quitado. Eso fue lo que hizo Dios con Saúl por haberle desobedecido. ¿Me sigue? Y eso mismo le va a pasar a estos gobernantes que administran la Constitución de Puerto Rico, que claramente dice la Constitución en el artículo 2, en la sección 3, que tú como gobernante no le puedes imponer nada a la iglesia. Que quede claro. No le puedes imponer que cuando están en la reunión con la iglesia se pongan mascarillas.
ni que mantenga un distanciamiento de ese tiempo, porque esa es la iglesia, esa es la constitución de Cristo. Así como Puerto Rico tiene una constitución que tú ministras, que tiene que honrarla, y lo que has hecho es que la ha violado, como eso Wanda Vázquez. Pero lamentablemente lo que te espera es que, lamentablemente, que no es eso nada malo para ti, lamentablemente lo que te espera es una condenación por parte de Dios, por haberte entrometido e inmiscuido en los asuntos de Dios. Jesús tiene su constitución para su iglesia. En Isaías 42, del 1 al 5, claramente se había profetizado que Jesús le iba a dar una ley a la iglesia que él compró con su sangre. Y esa iglesia es propiedad de Jesús. En Colosenses 1:18, Pablo dice que Cristo es cabeza de la iglesia. Y en Efesios 5:23, Pablo lo repitió. Por lo tanto, la iglesia es propiedad de Cristo, no es tuya, ni de Wanda Vázquez, ni de Wanda Vázquez, ni de Joe Biden, ni de Donald Trump. La iglesia es de Cristo y esa iglesia tiene una constitución. Y esa iglesia, esa constitución, el cristiano tiene que honrarla y tiene que hacerla cumplir el cristiano. Y si tú te inmiscuyes en nuestros asuntos, vas a tener problemas con Dios. Porque tú tienes poder. Tienes poder, puedes coger a cualquier persona, meterla presa, encauzarlo por algo, etcétera, etcétera. Sí, pero atente a las consecuencias. Porque ya tú sabes que en Mateo 18:6 Jesús dijo: hay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Y eso te espera a ti. Si tú coges a un cristiano o a un líder o una iglesia y viene y le impone unas leyes de hombres que no son de Dios, ¿en qué quedamos? ¿A quién te obedecemos? ¿A ti o a Dios? Pues Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú no eres creyente en Dios y lo amas de corazón, pues tú tienes que guardar los mandamientos de Jesús. ¿Y cuáles son los mandamientos? Pues que no te metas en sus asuntos. Son mandamientos de Jesús. Y la misma Constitución te lo prohíbe. Que no te metas en los asuntos de Jesús, como se lo prohibió a Wanda Vázquez. Y tú seguiste la misma línea. Pues lamentablemente, ¿qué te espera por parte de Jesús? Pues una condenación. Así que por lo tanto, Dios desecha a David, o castiga a David, por haberle violado la Constitución. Desechó también a Saúl por haber violado la Constitución. Y eso le espera a todo hombre que se inmiscuye en los asuntos de Dios. Lo que le espera es el infierno garantizado que Jesús o Dios preparó para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41, lo estoy diciendo en Arriba Bichuela, y yo sé que estoy expuesto a que cualquier político de estos corruptos que se creen que son superpoderosos, más poderosos que Dios, me pueden hacer daño. A mí me consta, pero yo no le tengo miedo a la muerte. Porque Jesús lo dijo en Mateo 10:28, no teman los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Le pueden hacer daño a mi cuerpo, pero mi alma no me la pueden tocar. ¿Entendiste? Así que por lo tanto yo sé que estoy consciente de lo que estoy diciendo y haciendo, porque estoy expuesto a que me hagan daño. Pero se lo hicieron en la iglesia primitiva a todos aquellos grandes hombres de Dios. Roma persiguió al cristianismo 11 veces, mató miles y miles. ¿Me entiendes? A Jacobo lo mataron, mandó a matar a Herodes, y a Pablo, etcétera, a Pedro, y que pues los mataron. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo, pero salvaron sus almas. Así que por lo tanto, así como Puerto Rico tiene una constitución que tú tienes que honrarla, así también la iglesia tiene una constitución que yo tengo que honrarla. Y la de Cristo va sobre la que tú ministras. Porque la que tú ministras fue creada por hombres. Y la que yo ministro es creada por Cristo. Yo tengo que defender la constitución de Cristo. Y punto. Pero repito, tengo que responder y defender la constitución de Cristo. Mire, escuchen bien esto. En Hechos capítulo 4, versículo 18 en adelante. Noten lo que es un creyente verdadero. Dice que los gobernantes de aquel entonces y los líderes religiosos le querían imponer a los cristianos que no hablaran en el nombre de Cristo. Y Pedro le dijo: juzguen ustedes si es justo obedecerlos a ustedes o a Dios. Noten lo que dijo Pedro: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a los hombres o a Dios.
¿Y qué hicieron ellos? Como creían en Dios, los dejaron tranquilos. Pues si tú crees en Dios, Pierluisi, y nuestro pueblo de Puerto Rico que administra las leyes, pues dejen la iglesia y no se inmiscuyan en las cosas de la iglesia, porque la iglesia está para proteger la constitución de Jesús y punto, y ya. Así que eso de tú imponerle a la iglesia de que tiene que ponerse mascarilla cuando se congregan como iglesia, o que tienen que mantener distanciamiento, eso es un mandamiento tuyo de hombre, que eso no está en la Biblia. ¿Y a quién yo voy a respetar? ¿A Dios o a ti? Yo respeto a Dios y estoy expuesto a... ¿Pero está sujeto a una demanda? ¿Por qué está sujeto a una demanda? Porque la Constitución dice que tú no te puedes meter en las cosas de Dios. Es una violación. Por eso fue que Uganda te llamó que tú eres un usurpador de poder, porque te autodenominaste gobernante a la escondida, etcétera, 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 que eso también fue una violación a la Constitución. Pues chicos, reacciona, tú eres un tipo inteligente, tú conoces las leyes, tú eres un abogado. Pero vamos a otras cosas más que tienen que ver con el tema. Miren, en Puerto Rico hay un montón de abogados de renombres, supuestos analistas y periodistas. Los voy a mencionar. Domingo Manuel, Jay Fonseca, Armando Valdés, Luis Díaz Olivo, todos son abogados. Wanda Vázquez, que fue secretaria de Justicia. El Tribunal Supremo, que todos son abogados. La Junta de Control de Fiscal, que también conocen de leyes. Mayra López Moreno, Ernie Cabán, todos son abogados. Pero en específico Jay Fonseca, que todos los días se la pasa criticando a los gobernantes y a los jefes de agencia, ¿entiendes? Los secretarios de lo que hacen, de lo que hicieron, como en el caso de Añasco ayer, que dio un programa acerca de el problema que hay en Yauco. Los otros días dio uno de el problema de Aguadilla. Pues Jay Fonseca, que también conoce leyes, pues se la pasa criticando y condenando a estas personas que de una forma u otra han malversado los dineros del pueblo, ¿verdad? Pero Jay Fonseca, si tú eres religioso, ¿cuál es tu deber? Si conoces las leyes. ¿Cuál es tu deber, Jay Fonseca, si conoces las leyes y todos esos abogados que mencioné? Decirle a Pierluisi, mira Pierluisi, tú no te puedes meter en los asuntos de la iglesia, ni imponerle que se pongan mascarillas, ni tampoco exigirle que mantengan un distanciamiento de 6 pies, porque esa es la iglesia de Cristo. Y esa iglesia tiene una constitución y ellos tienen que honrarla. Ellos no te van a honrar a ti. Eso es lo que tienen que hacer tú, Pierluisi, y estos abogados, que ustedes lo ven por ahí en el diario Vivir, que son analistas, criticando a otras personas cuando ven que tú vas a hacer algo malo o otros anteriores a ti. Y así sucesivamente. Así es que se va del cobre en el ser humano. Por eso es que dice la Biblia en Jeremías 17:5: maldito el hombre que confía en el hombre y pone su carne por su brazo. Yo sé que hay muchos que esta clase no les gusta. Yo sé que cuando Pierluisi si la vea, uno de ellos, pues yo sé que no te va a gustar. Pues claro, porque la verdad duele. Yo te estoy diciendo una verdad. La Constitución de Puerto Rico prohíbe que tú te inmiscuyas en los asuntos de la iglesia y punto. Dice que no le puedes imponer ni tampoco le puedes exigir. Así que por lo tanto que quede claro en tu mente, si tú quieres estar bien con Dios, esas leyes que puso Wanda en contra de la iglesia, tu deber es abolirlas. Y estos supuestos abogados de renombre famosos que hay en Puerto Rico, que ya mencioné los nombres, los repito: Domingo Emanueli, Jay Fonseca, Armando Valdés, Luis Pavón Roca, Luis Díaz Olivo, Wanda Vázquez, el Tribunal Supremo, todos los que trabajan ahí, la Junta de Control Fiscal, Mayra López Moreno, Ernie Cabán. Eso es lo que ustedes tienen que decirle a Pierluisi, porque eso está en la ley. Ustedes no conocen las leyes. Eso está en la ley, si te lo cité, en el artículo 2 de la Constitución, la sección 3 que lo dice. Otra vez te lo voy a leer para terminar. Artículo 2, sección 3 dice: no se aprobará
ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de iglesia y Estado. Subraye, dice, mira, no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión. No se aprobará ninguna ley. Y vinieron ellos y pusieron una ley que tiene que poner una mascarilla. Y vinieron y pusieron una ley que tiene que estar 6 pies de distancia del hermano que está a tu lado. Si la Constitución dice que tú no puedes hacerlo, chico. Si lo dice y tú no sabes, y Jay Fonseca lo sabe, que es un religioso que siempre termina de arreglar sus problemas con un texto bíblico. ¿Por qué ustedes abogados no le dicen eso a Pierluisi? ¿Por qué? ¿Que le tiene miedo? ¿Ah? ¿Le tienen miedo a Pierluisi? ¿Le tienen miedo a la Rama Ejecutiva, al Tribunal Supremo? Nosotros los cristianos no le tenemos miedo. Nosotros los cristianos honramos y defendemos a Cristo y a su Constitución. La Constitución de Puerto Rico hay que honrar o obedecer aquellas leyes que tienen que ver con lo civil. Me explico, para que ellos entiendan bien. Lo único que puede hacer un gobernante por la supuesta pandemia es coger al liderato de esa congregación y aconsejarle y decirle que por el bien de los feligreses, que hay una pandemia, que por el bien de ellos, pues ustedes, mira, mantengan un distanciamiento o pónganse una mascarilla para evitar el contagio. Eso sí ustedes lo pueden hacer, aconsejarlo, pero imponérselo o imponerle una multa porque lo cogieron sin mascarilla o sin distanciamiento. Eso no, mi hermano, tú no puedes hacer eso. ¿Me sigue? No puedes hacerlo porque es la iglesia. Ahora, yo como cristiano, cuando estoy fuera de la iglesia, tengo que cumplir las leyes terrenales. Si voy a un supermercado, tengo que ponerme una mascarilla, porque ellos tienen como ley de que si no es con mascarilla, pues no me dejan entrar. Pues yo me pongo una mascarilla. Pero si es como iglesia, mira que Luis, escúchame bien, si es como iglesia, y yo voy con un hermanito a la playa, a adorar a Dios como iglesia, tú no me lo puedes prohibir, ni me puedes imponer que me ponga una mascarilla, ni que mantenga distanciamiento. ¿Por qué? Pues porque la iglesia, en Mateo 18, 15 en adelante, Jesús lo dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La iglesia no es el establecimiento local, son las personas. Igualmente, si voy a una plaza pública y voy como iglesia a adorar a Dios, nadie me lo puede prohibir, ni imponerme a que me ponga una mascarilla, ni imponerme a que mantenga distanciamiento, porque es la iglesia. Ahora, si voy en términos recreativos, o sea, que no tiene que ver con mi iglesia, pues entonces yo tengo que cumplir esas leyes, ponerme la mascarilla y mantener el distanciamiento. Ve que una es una cosa y otra es otra cosa. ¿Lo entendiste bien, Luisín? Una es una cosa y otra es otra cosa. Así te lo expliqué para que lo entiendas bien. Y estos abogados, que son unos subordinados, muchos de ellos a ti, no sé por qué no te han censurado o te han reclamado. Y también hoy hay un montón de líderes religiosos corruptos de entendimiento, que muchos de ellos conocen estas verdades y no se atreven a decírtelas. Pero yo no temo a los que matan el cuerpo, pero mi alma no la pueden matar. Y si tengo que morir por Cristo, lo hago con alegría. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les cuide, que Dios les guarde. Y el domingo, con la ayuda de Papá Dios, si estoy vivo, voy a estar nuevamente concienciando y orientándolo en cuanto a las cosas de Dios. Dios te bendiga y gracias por estarme viendo por las redes sociales, obviamente por YouTube. Y gracias a la gerencia de YouTube que me da la oportunidad de dirigirme no solamente a Puerto Rico, porque YouTube lo ve todo el mundo, ¿verdad? Pues yo espero que en otros países, que también a otras congregaciones o iglesias les han impuesto las leyes que tú las has impuesto aquí a las iglesias en Puerto Rico, que en estos gobernantes que están en esos otros países del mundo también tomen conciencia de esto. Porque te lo repito, Mateo 10, 30 y 31. Horrenda
cosa es caer en manos del Dios vivo. Es más, te lo voy a leer para que te conste. Mira, en Hebreo, capítulo 10. Note lo que dice el escritor para terminar. Dice la palabra en Hebreo 10, 30 al 31. Miren lo que dice el escritor. Dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Tú te metes en el asunto de la iglesia, tú vas a dar el pago, el Señor te va a cobrar. Y otra vez el Señor juzgará, en este caso a los gobiernos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste, rama judicial? Ustedes que administran las leyes, y como administran las leyes se creen que son los todopoderosos. Sí, son poderosos, no todos poderosos. Todo poderoso es Dios. Y Jesús lo dijo en Mateo 18:6: cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis hermanos que creen, o sea, pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se pusiera se amarrara una piedra grande de molino y se lanzara al mar. No, que si Jesús es celoso por su palabra, pero a ti no te importa. ¿Qué saben estos políticos de teología? Tenemos a dos personas más que las voy a citar, que es Carlos Pérez y Ricky Rosado, que todos los viernes se reúnen para dar una charla en cuanto a separación de iglesia y Estado. Y hacen un junte ahí hablando y criticando a los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos dos hipócritas no se juntan para bregar con los asuntos que los separan y los dividen espiritualmente. El pentecostalismo le tira muerte al catolicismo, pero viene Ricky Rosado, le llama padre al cura, y el cura le llama pastora a Ricky. ¿Ven lo que es la hipocresía? ¿Ven lo que es el ser humano? Así también son los políticos. Hasta luego. Dios les bendiga. El domingo nos vemos.